buenas tardes. Don Luis, buenas tardes. Buenas tardes, don Luis. Andrea, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, sí, señor. Gracias. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo está, don Víctor? Hola. Bien, gracias. No, yo no. Ah, bueno, están saludando a don Luis, Víctor. ¿cómo está? Ah, ¿qué más, profe? Qué bien. ¿Cómo está usted hoy de Nacional? Me imagino que está volteado para Nacional en vista del resultado de ayer y le aplaudo, profesor, y tiene toda la razón. Profe, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Víctor. Eso está interesante, pues de todas maneras, y es para analizar lo que está pasando con la selección también, ¿no? Sí, profesor, yo creo que merece la clase hoy dedicarle un rato y hacer un análisis profundo. No creo, Jairo, no creo Ah. que haya que analizarle nada. No, pues, No, es que usted el análisis es buscar a ver qué técnico nos sirve. no, Yo creo que sería... Yo creo que si no fuéramos tan sinvergüenzas, no volveríamos a ver fútbol. Yo creo que sí, usted tiene toda la razón. Somos muy sinvergüenzas y seguimos viendo Sí, fútbol. señor. Eso fue, pero oiga, eso fue una vergüenza ayer. No, no. Menos mal estábamos en clase. Menos mal que estábamos en clase, no nos perdimos de nada bueno. Sí. Sí, es cierto. Es cierto. Entonces, el fútbol, Era dolido no entrar a clase y ver ese partido que estuvo un el fútbol es desastre. bueno, es divertido. Lo malo es cuando ya la misma Sí. federación tiene mucha corrupción y tiene muchas cuestiones. Pues, esas son las cuestiones ahí. Como Eso para- es. Eso también sirve para tapar todas esas cagaditas de la federación. Pero aquí estamos. Pero yo no sé, ¿será la federación o serán los No, pero es que políticos? la federación también tiene mucha colita, mucho Doña Nelly, tela ¿cómo para está? cortar. Buenas tardes, doña Nelly. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bueno, Buenas tardes, doña Nelly. Don Jairo, don Hernán, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, doña Nelly, desde el domingo no la veía. Sí, está toda radiante, como que le fue bien, entonces está radiante. Vea. Sí, después sí. el domingo. Sí, el domingo fue la prueba de fuego. Como dicen los muchachos, ¿qué dicen los muchachos? Bien, A lo bien, bien. a lo bien, sí. Sí. Sí, no hay muchacho que le haya ido mal. Esperemos el 30 a ver No, con qué salimos. A ver si sí o no. Es interesante, o sea, esos procesos ustedes se están enfrentando ya a una lectura, a unos textos y eso es importante. Me acordé mucho del profesor. es que ahí, esa es para acordarse uno del profesor bastante, Sí, sí. porque lo que el profesor dice ahí, mejor dicho, eso está ahí, esa es la Biblia, eso es sagrado, ahí está Lo que todo. nos dijo el profesor de español y la profesora Sandra. Pues lo que hice fue Sí. darles como las pistas para que ustedes vayan descifrando eso, ¿no? Que Entonces, no lo Sí, vayan sí. en barro. Había que analizar mucho la Leer con mucho pregunta. detenimiento, leerla Sí. mucho. Ahí está el problema, que para leer con mucho detenimiento no alcanza el día para eso. por eso es que toca sacar las Extractar párrafos, ¿vale? extractar párrafos. Cairo, ¿se acuerda que en el ICFES que nos hizo la profesora Sandra, yo di un tip que había que leer mucho? Tal vez sí, y no le creímos. Porque era Y mucha ahí la todo lectura que había. Entonces, uno los días antes había que leer 2 o 3 horas diarias. Y a medida que ustedes vayan aumentando la lectura, el ojo va aumentando la velocidad y el cerebro va captando más. Entonces ya no van a leer. Es que el secreto está en no leer por palabras, sino por ideas. Entonces, usted ya va sacando la idea de cada párrafo
y usted ya con la idea de cada párrafo, por más largo que sea el texto, usted ya saca lo más importante y se va a las preguntas y comienza usted a hacer el análisis. El lunes pasado empecé un curso de lectura rápida, entonces espero que... Ah, Yo bueno, ya lo había empezado alguna vez, Jairo. Yo Ah. alguna vez lo empecé. Yo alguna vez lo había empezado, pero Yo lo compré, recién lo vendieron, me costó como 30.000, 40.000 pesos, pero esa vaina no le puse juicio, que me daban unos sí, sí, unas microscopios, plantillas. sí, unas Unas plantillas. plantillas. Por ahí creo que lo debo tener todavía, que ya está ¿Qué amarillo. bueno, Profe, ¿qué opina de esos cursos pues, de o sea, los lectura cursos rápida? son buenos siempre y cuando usted le coloque el sentido a eso, ¿no? Por Sea ejemplo, juicioso. se siente a leer, a sacar las ideas Sí, eso principales. toca dedicarle mucha En cuanto a lectura, toca hacer todo dedicación. el proceso hasta encontrar, como se dice, el enlace de todo. Después ya, cuando usted lee, ya inmediatamente va haciendo todo el análisis. Porque una cosa es leer ¿Alguna vez? literalmente y otra cosa es leer Y otro, encontrando el y entender. sentido que está detrás de la lectura o detrás del texto. Entonces, eso es, el secreto sencillamente es buscar qué hay detrás del Claro. texto, qué quiere decir el autor, qué quiere decir el texto, porque una cosa es la lectura literal y otra cosa es ya la lectura inferencial, lo que hay detrás. Eso es como cuando usted lee una pintura o un cuadro o una tira cómica. Le está de frente usted mira una lectura literal, pero detrás, según los trazos, según el ángulo de los dibujos, según la coloración, tiene que mirar la tendencia, si es renacimiento, si es simbolista, si es parnasianista, si es surrealista, si pertenece al modernismo o al posmodernismo, y tiene que ubicar toda esa tendencia. Entonces, detrás de todo eso hay una crítica, no solamente una crítica al ser humano, sino una crítica a la sociedad, al status quo. El status quo viene a ser lo que son las élites, ¿no? Entonces, el status quo de Colombia no quiere un pueblo educado, para nada. Quiere un pueblo fácil, Ignorante. dominado, un pueblo que sea solamente obediente y nada más. Eso quiere el status quo, por eso la educación en Colombia está diseñada para eso. Y a nivel de Latinoamérica, ¿no? Entonces, estos escritores, estos artistas han puesto el dedo en la llaga y de pronto lo ven como un cuadro, como un libro, como tal, pero el verdadero lector va detrás. Entonces, si usted se lee 100 años de soledad, usted se lee 100 años de soledad y se recita todo lo de Aureliano Buendía, lo de Macondo. Es un libro muy bonito, tiene unos mitos, unas leyendas. Gabo escribió con el realismo mágico. Hasta ahí lo entiende el lector común y corriente. Pero, ¿qué hay detrás de 100 años de soledad y qué está pensando y qué está cuestionando García Márquez? García Márquez está cuestionando Las a guerras internas. a una Colombia sin memoria. Eso está cuestionando por eso. Las guerras internas también. Macondo es un pueblo prácticamente que olvida todo. Y acá Colombia es un país que olvida todo esa historia. Si en este momento Pastrana se volviera a lanzar a la presidencia, volvía y quedaba. ¿Por qué? Porque tiene un La gente perdió la memoria. No tenemos memoria. de lo bueno y de lo malo. Pero eso sí, todo se olvida mediante unos tragos y mediante una parranda y mediante un partido de fútbol, mediante todos esos distractores que como los Eso. romanos pan y circo. Entonces, eso es lo que cuestiona García Márquez, ese Macondo que olvida, esa Colombia que olvida. Esa es una de las características que tenemos que empezar a analizar nosotros. Bueno, vamos entonces a entrar aquí con vamos a hacer este repaso del contexto histórico. Este está más corto para que ustedes lo miren,
Entonces, don Luis, léalo, por favor. Desde el 2.1 contexto histórico, ¿no, profesor? Correcto, sí, ahí empieza. Bueno, la Edad Media abarca desde la caída del Imperio Romano 476 hasta la conquista de Constantinopla, siglo XV. En España, ese final se sitúa en el descubrimiento de América y la expulsión de los judíos en 1492. La Edad Media se divide en Alta Edad Media, siglo V al XI, aparición y desarrollo del feudalismo, y Baja Edad Media del siglo XI al siglo XV, periodo de decadencia de los valores feudales, resurgimiento de la vida urbana. La Iglesia tuvo un gran protagonismo en este tiempo histórico. Fue la única institución que logró ejercer su poder a lo largo de una Europa fragmentada políticamente. Listo, entonces, haciendo ¿Qué carácter? el recuento aquí, miramos nosotros que cuando se inicia la Edad Media, 476 a siglo XV, más o menos. 476, pero ¿qué pasó para que se iniciara la Edad Media? Fue la época que apareció el feudalismo. ¿Cómo se inició? El feudalismo, la burguesía, el Estado era... El protagonismo por parte de la Iglesia surgió a partir de eso, de esa época, de la época de los templarios, creo. Sí, pero vamos al inicio. ¿Qué hecho histórico dio inicio a la Edad Media? La caída del Imperio Romano. ¿Cómo? Repítalo más fuerte, don Jairo. La caída del Imperio Romano. Correcto, pero ¿de dónde? ¿De Oriente o de Occidente? De Occidente. De Occidente. De Occidente, correcto. O sea, donde hoy en día está Italia. Entonces, la Edad Media se inició con la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476. Esto sería antes o después. Después de Cristo. Después de Cristo. Correcto, muy bien. Desde la siglo, sí. Entonces, la Edad Media va desde el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina o va hasta Constantinopla en el siglo XV. O sea, en el año 1500. En España se termina prácticamente cuando se da un hecho importante. ¿Qué hecho importante se dio que benefició a España y que con eso se marca prácticamente descubrimiento la Edad Media en España? Descubrimiento de América y expulsión de los judíos. Descubrimiento de América y la expulsión de los judíos. El descubrimiento de América y la expulsión de los judíos y también de los árabes. Entonces, recordemos que la Edad Media se dividió en Alta Edad Media y Baja Edad Media. En la Alta Edad Media, que va desde el siglo V, antes o después de Cristo. Después de Cristo, siglo XV hasta el siglo XI. Hasta el siglo XI, correcto, después de Cristo. Aparece en ese tiempo del siglo V al siglo XI, aparece todo lo que tiene que ver con el sistema económico llamado feudalismo. En el sistema feudal, las personas van dejando las urbes o las ciudades que se estaban dando en ese momento y se migran al campo, porque la calidad de vida era mejor en el campo. Y también habían unas invasiones, en este caso, unas invasiones que estaban dadas por los bárbaros. Entonces esto hace que prácticamente no haya una buena seguridad en ese entonces. Esta situación trae consigo de que la parte del dinero circulante se quede estancada para más adelante. Ya en la Baja Edad Media, que va desde el siglo XI al siglo XV, ya en el siglo XI comienza los cantares de gesta y hacia el siglo XII
ya comienza todo lo que tiene que ver con el castellano y las lenguas romances como tal, porque ya hay una influencia en este aspecto. Este periodo de la Baja Edad Media es un periodo de decadencia, pero es un periodo de decadencia tanto ético como moral. ¿Por qué? Porque comienza todo un proceso de corrupción, no solamente en el cristianismo, sino que también en los sistemas de gobierno que se estaban implementando o que estaban en la época. Esa es una de las características que se dan en ese entonces. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica tuvo todo su dominio. La Iglesia Católica ha dominado 1200 años y ellos surgen ahí los papas, hombres de Estado, que son los que realmente mandan más que los reyes. Ahora, la Iglesia tuvo un papel protagónico porque todo lo que tiene que ver con la Iglesia, ella es la que organiza la estructura social, la educación, las formas de gobierno. O sea, es una institución de poder en toda Europa. Y lógicamente que poco a poco este poder de la Iglesia Católica comienza a fragmentarse. ¿Qué características generales encontramos en este periodo? Don Víctor, continúe con la segunda. ¿Qué características? ¿Qué características generales encontramos en este periodo? Las invasiones y las conquistas con la caída del Imperio Romano, el mapa mediterráneo se fue transformando, creando tres civilizaciones. Primero, la romana, germánica, en Occidente. Segundo, la bizantina en Oriente. Tercero, la islámica en el norte de África y España. Profesor, o sea que en esa época la iglesia pues tuvo un poder en todo lo que es Europa, pero los islámicos no se quedaron atrás, ¿no? Porque se quedaron con parte de África y España, ¿no? Claro, lo que sucede es que usted sabe que los musulmanes, los árabes invaden Europa. Ellos tienen su creencia Sí, religiosa musulmana y están formados por califatos, tienen los califas. Entonces los todo este califas. sistema llega a Europa. Los reyes católicos se unen con el papado, porque el papa ve esa amenaza del islamismo. Entonces, pero no es porque tiene una amenaza religiosa. A ellos no les interesa la amenaza religiosa. A Roma le interesa la amenaza económica y política. Eso es lo que le hace hacer al Papa tomar la decisión de unirse con los reyes en Europa, crear los ejércitos y combatir y sacar a los árabes y los judíos que habían llegado también. Entonces, una de las características que se dan aquí es eso. Entonces, aquí, las invasiones y las conquistas con la caída del Imperio Romano de Occidente, el mapa mediterráneo sufre una transformación quedando tres civilizaciones. ¿Cuáles son las tres civilizaciones que quedan en Europa específicamente? ¿Cuáles son? La romano-germánica, la bizantina en Oriente y la islámica que tiene a África y España. Correcto, la romano-germánica en Occidente, o sea, el Imperio Romano con los bárbaros germanos que provenían de la China que hicieron caer a todo lo que es el Imperio Romano de Occidente. Entonces, a los bárbaros germanos al occidente de Europa. El occidente de Europa es Portugal, España, Francia, estos son los países que forman el occidente europeo. El Imperio Bizantino en el oriente, recordemos que el Imperio Bizantino... ¿Ese viene de Bizancio? El Imperio de Bizancio o Bizan Imperio Bizantino, lo mismo. Una de las características de este imperio es que ahí, esto tiene que ver ya con el Imperio Romano de Oriente, Bizancio es el punto para el intercambio comercial entre Oriente y Occidente. Entonces, esto va a permitir que los comerciantes de especias se van a hacer muy ricos y van a tener contacto con el mundo oriental.
Y ya comienza prácticamente en Oriente el Imperio Bizantino, poco a poco, a ir fortaleciéndose en este proceso. Hay unas grandes, el arte bizantino, todas estas cosas hay que analizarlas porque es uno de los grandes legados del Imperio Bizantino, que viene a ser el imperio prácticamente que va a desarrollar el Imperio Romano de Oriente. Y la islámica en el norte de África y España. ¿Por qué? Porque como son sacados los árabes, entonces ellos van a pegar hacia África. Por eso es que usted en este momento, si usted va a mira y analiza y estudia el norte de África, va a notar de que la gran mayoría pertenecen a la religión islámica. Y lógicamente en el norte de África y en España. En España, si usted mira, hay mucha influencia de la parte islámica. ¿Por qué? Por la llegada de los árabes. Y esto va a hacer de que convivan en un periodo de tiempo tres grandes culturas, tres grandes religiones. Y eso es lo más importante que tenemos que analizar. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profe. Para mí sí. Sí, ¿Tiene señor. alguna pregunta o alguna duda hasta ahí? Sí, profesor, de ahí surgió, digamos que el idioma español, ¿no? Con la influencia de los árabes, ¿no? El castellano surge, primero que todo, por la invasión que hace el Imperio Romano. Los romanos hablaban el latín y Roma, así como lo hizo Grecia anteriormente, pues va a dominar todo el continente europeo, llevando consigo su lengua. En este caso, el latín que hablaban las tropas romanas. Este influjo cultural va a mezclarse las lenguas o los dialectos que se hablaban en la península ibérica, se van a mezclar con el latín y le van a dar origen a las lenguas romances, entre ellas el castellano. Pero como hay un hecho histórico que judíos y árabes han invadido la península ibérica, entonces, y como la invasión de ellos dura 700 años, pues en 700 años es mucha la influencia, tanto lingüística, cultural, de pensamiento, y como se estaba desarrollando el castellano, pues son más de 4.000 palabras árabes que se incorporan a la lengua castellana, así como también palabras judías. ¿Por qué? Porque muchos de los judíos sefardis llegan a Europa y específicamente a España. Entonces, así como nosotros tenemos prefijos y sufijos de origen griego. ¿Por qué? Porque Grecia también dejó el influjo de los griegos, la parte lingüística griega. Entonces, cuando usted dice amigdalitis, terminación itis, es griega. ¿Qué significa? Inflamación. Pero también tenemos palabras que vienen del latín, que se han cambiado al castellano y lógicamente que hay también prefijos y sufijos que tenemos que mirar en este aspecto del latín. Y con los árabes, pues ellos dejan más de 4.000 palabras, entre ellos alcohol, álgebra, abarrote, almacén. Son palabras de origen árabe. Esa es una de las características y una de las riquezas lingüísticas. ¿Por qué? Por los O sea, los idiomas romance que se llama vendría a ser entonces el italiano, el francés, y el portugués, ¿no, profesor? Claro. El latín, por decirlo de alguna manera, es la originaria del castellano, del francés, del italiano, del portugués, del rumano. Entonces, cuando usted va y escucha el portugués, usted entiende ciertas palabras. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la misma base lingüística. Son 4 casos gramaticales que son constantes en las lenguas. Esos 4 casos gramaticales son los mismos en el castellano, los mismos en el francés, los mismos en el italiano. Pero como nosotros hablamos el castellano, nos queda mucho más fácil aprender esas lenguas, porque ya tenemos la base. Cosa distinta es cuando nosotros nos colocan el inglés. El inglés no pertenece a las lenguas romances, no tiene su origen. Tiene el alemán. Es germánico, es una lengua germana
que llega primero a Inglaterra por los germanos. Entonces, de ahí ya se va derivando todo lo que tiene que ver con el inglés. Para nosotros es mucho más, más difícil para nosotros aprender esa lengua. No es imposible, pero sí es más difícil. Es mucho más fácil para nosotros hablar lo que es el francés o el italiano o cualquiera de las lenguas que sean romances. ¿Hasta aquí está claro? Está claro, profesor. ¿Preguntas antes de continuar? Para mí está claro. Ok, bueno. Vamos con la segunda. Vamos a... Doña Nelly, empiece la lectura. La implantación de un nuevo sistema político. Más durito, El feudalismo. Señor, más durito, por favor. era la organización política, económica y social basada en el feudo. En esta organización existían dos elementos importantes. El vasallaje, primero, el vasallaje, que consistía en la relación personal por la cual el vasallo había de ofrecer o cumplir unos servicios al señor a cambio de la protección de éste. 2. El beneficio, que era el pago por dichos servicios, normalmente mediante la concesión de tierras. Bueno. La sociedad... Párame ahí. ¿Continúo? No, ahorita continúa. Bueno. Entonces, en este sistema político que se dio en la Edad Media, que fue el feudalismo, recordemos que el feudalismo es un sistema económico y político. Esa organización era una organización económica, política y social. Estaba basada en el feudo. Un feudo es un pedazo de terreno. Esta organización existían tres elementos importantes. Entonces, en estos elementos importantes, primero está el vasallaje. El vasallo es la relación personal con la cual el vasallo ofrece cumplir unos servicios a su señor feudal, a su rey y al papa como tal, o al clero. Entonces, por decir algo, coloquemos el ejemplo. Yo soy el rey. El vasallo, los vasallos pues son los esclavos como tal. Pero el señor feudal viene a ser don Víctor. El papa, que es el que me manda a mí, yo soy la figura de mostrar como rey, pero quien manda realmente es el papa. Entonces, en este sistema económico, todos ustedes trabajan aquí en la sabana de Bogotá. Las tierras son mías como rey y otra parte del clero. Pero entonces ustedes son vasallos. Como vasallos ustedes tienen que trabajar, solamente se les da la comida y el vestido, no tienen derecho a más. Tienen que pagar el diezmo a la iglesia. Si ustedes siembran papa, entonces tienen que pagarle el diezmo a la iglesia. Si salen, por decir algo, 100 bultos de papa, ¿cuántos bultos le tocarían en 10? 10 bultos. 10 bultos por los 100 bultos. 10 bultos, ¿a quién le tocaba? A la iglesia. A la iglesia. Eso tenían que pagarlo, y fuera de eso tenían que los vasallos. Tenían que pagarle al rey, tenían que pagarle al señor feudal, ¿Iglesia? Y ustedes solamente se quedaban con un bulto de papa para poder alimentarse entre todos. Y uno se queja del gota a gota. Siempre, a lo largo de la historia, siempre ha habido ese sistema esclavista de una u otra forma.
Pero si don Luis se iba a casar con doña Nelly, primero, Opa, invitan, Opa, caramba, invitan. vea esos matrimonios que van ya saliendo. Nelly no había dicho. Ahí se descubrió Padres todo. tenían que estar de acuerdo. Era secreto, Ya se Jairo, descubrió era todo. secreto. Sus padres tenían que estar de acuerdo, primero. Eso es lo que falta, pedir permiso a nuestros padres. Pero grave. Segundo, el papá de doña Nelly le pedía el dote a don Luis. Esa Dote, dote consistía profe, profe, en animales, el dote o la dote, dote, la dote, la o el, la la dote, o el dote, la dote. la dote. Ese dote tenía que ser en animales o si tenía como tener un pedazo de tierra o algo así, tenía que dárselo al papá de doña Nelly. Esa es una de las, se cambiaba por vacas, se cambiaba por cualquier animal. Eso funciona todavía en La Guajira, profesora, Sí, sí. de los guayú. Los guayú todavía. Ya una muchacha más o menos cuesta 100 chivos, si está buena. Sí, eso es verdad. O sea que si no se le sale el agua, o sea que si está buena es que no se le sale el agua. No se le salga el agua, exacto. Y los beduinos también, todavía, ellos son nómadas en Oriente y ellos también cambian, el papá cambia a la hija por animales y por toda esta cantidad de cosas. Tierras no, porque ellos son nómadas, que todavía están. Es más, ellos colocan una bandera de color amarilla y eso quiere decir de que ahí hay una mujer disponible para ser intercambiada por cualquier producto, ya sea animales, más que todo allá son chivos, o por comida, sustento. Camellos. Características. Entonces, volviendo a la Edad Media. Los beduinos son por camellos. Sí, por camellos y por todos esos animales de por allá. Pero eso todavía existe. Pero volviendo a la Edad Media, entonces si don Luis se iba a casar con doña Nelly, tenía que pedirle permiso y autorización al señor feudal, porque estaban en su feudo. Pero el señor feudal, el requisito era que pasaba la primera noche con doña Nelly. Qué bueno. Entonces, ya uno ya perdió el año ahí, mejor dicho. ¿Qué piensas? La que ganaba era doña Nelly. Imagínese. Esas son las características para poder más o menos hacernos una idea de cómo funcionaba la sociedad medieval. Esa época era época de los grandes castillos, de los grandes lujos de los reyes y los nobles, del dominio de la Iglesia Católica, un pensamiento totalmente teocentrista, invasiones de los árabes, invasiones de los judíos y también invasiones de los bárbaros como tal, lo cual va a crear una inestabilidad política y económica, lo que hace que la sociedad deje las ciudades y se vaya al campo. Esa es una de las características. Y poco a poco se van formando el famoso burgo, de ahí viene a lo largo de los castillos. Y esto va a generar todo este proceso, pero también en la época de las grandes pestes, como la peste bubónica, la peste negra, porque hay un incremento de la población de ratas en Europa y esto hace que se desarrolle esas pestes, pero ellos le echan la culpa a los negros, ¿no? Entonces, una de las características que tenemos que analizar también en este aspecto. O sea, hay un contexto social, un contexto político y lógicamente de que la salubridad no era la mejor. Las aguas eran muy sucias, o sea, en el sentido... La medicina no era muy avanzada, ¿no? ¿Cómo desinfectar? Entonces, había muchas enfermedades gástricas. Esa es una de las características de ese entonces. Mucha gente murió por eso. Y la peste contribuyó a la muerte de las 3/4 partes de la población europea. O sea,
una gran cantidad de personas muere por eso. Entonces, si miramos el contexto medieval, no fue una época muy bonita para el ser humano que vivió en ese entonces. Fue una época de pestes, fue una época de invasiones, fue una época de esclavitud, fue una época donde prácticamente el pensamiento fue muy cerrado. El pensamiento fue muy cerrado. Profe, Cuénteme. el promedio de vida no era muy alto, ¿no? No, el promedio de vida tampoco fue alto porque muchos de ellos mueren, unos mueren por las enfermedades, otros mueren por las guerras. Entonces el promedio de vida era entre 30 y 40 años, siendo 40 años la época más alta de vida, el patrón más grande de vida. Eso es una de las características. La época más fértil. Y por eso también más... la fecundidad en las mujeres empezaba prácticamente a los 12, 13 años. Es una de las características que se da en ese entonces. Y la mujer es vista como un objeto nada más. No tiene ningún valor la mujer como tal. La misma iglesia, eso lo saca la iglesia en la Edad Media, le dice al hombre que debe castigar a la mujer, porque la mujer necesita ser reprendida. Y eso se decía desde los púlpitos, pero no, eso no está en la Biblia. Eso fue que lo crearon en la Edad Media para poder tener sometida a la mujer en el hogar, porque la mujer como tal es una mujer, siempre detrás de los grandes hombres ha habido una gran mujer, detrás de Gandhi, Indira Gandhi, detrás de Simón Bolívar, Manuelita Sáenz. Entonces, la mujer es muy suspicaz. Por eso es que tenían que tener controlada más a la mujer en esos aspectos. Esa era una política de la iglesia y una política del imperio romano en el momento. Entonces, por eso, la mujer fue muy sometida en esos aspectos. No tuvo la participación, pero sin embargo hubo mujeres que en la Edad Media también se opusieron, como Juana de Arco. Entonces, toda esa situación tenemos que empezar a analizar. El beneficio. Entonces, el vasallo le dice, yo le soy fiel a usted, señor, pero usted me tiene que sostener. Entonces, había vasallaje y también había esclavitud. ¿Entendido? Son características. Andrea, continúe con la sociedad medieval. La sociedad medieval en los reinos cristianos de la península se caracterizó por una clara jerarquía de estamentos. Era una sociedad rural y analfabeta. El monasterio con sus monjes eran los guardianes del saber y transmisores de cultura. Esta sociedad era teocéntrica. Dios y teocéntrica. Gracias. Dios y el otro mundo eran el eje de la vida terrena. Este teocentrismo deriva en un menosprecio de la vida terrena y sus placeres y en sentimiento de transitoriedad. En el siglo XI comienza una época de florecimiento y mejoras de tipo técnico, político y económico. Crecimiento que dará origen a importantes transformaciones sociales, políticas y religiosas. Surgen las ciudades con una nueva clase social, la burguesía, y con un nuevo signo de florecimiento económico, la catedral. Nacen las órdenes mediante franciscanos y dominicos. Entonces, ya en la sociedad medieval comienza a caer. Como por interés político y económico del Vaticano van a surgir los reinos cristianos.
en la península. Los reyes católicos como Isabel la Católica y Fernando de Aragón, los cuales unen el reino de Castilla con el reino de Aragón, se casan por conveniencia para unir los dos reinos. Y en el reino de Castilla surge el dialecto castellano, por eso lleva su nombre, castellano, porque surge en el reino de Castilla y se extiende desde el norte de España hacia el sur de España. Así surge el castellano como tal, pero es con los reinos cristianos. Entonces, ahora, hay una clara jerarquía. ¿Qué es jerarquía? Un orden. Ese orden en esos estamentos. Entonces, la sociedad rural era totalmente analfabeta. No tenían conocimiento de nada. Pero en los monasterios, los sacerdotes, los monjes, eran los depositarios y guardianes del saber. Ellos tenían guardados los libros, las bibliotecas, y solamente el clero podía tener acceso al conocimiento y a transmitir la cultura. Y ellos le transmitían el saber a los reyes y a los nobles. Entonces solamente podían tener acceso al conocimiento los sacerdotes. Y ahí surgieron las universidades, ¿no? De los monasterios, ¿no, profesor? Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Que solamente 3 grupos poblacionales mínimos pueden tener acceso al saber: el clero, los reyes y los nobles. Y es prohibido leer y aprender para el pueblo. Algo que es lógico, porque si yo quiero dominar a un pueblo, pues tengo que permitirle que él no conozca, prohibirle por todo medio que lea, que se instruya. Es más, en esa época había un fenómeno como los eclipses de sol, y ellos los manipulaban haciendo creer que eran ellos el rey que era capaz de hacer todo eso. Pero era una gran mentira. Entonces, miramos nosotros cómo siempre se ha manipulado. Hoy en día está la información en las redes de internet, pero la gente no quiere leer. La gente no quiere saber. La gente solamente vive el día a día, esclavo de su trabajo, y no le interesa más que divertirse y no más. Pero no hay un proceso mucho más allá de pensamiento. Y así vive feliz la gente. ¿Por qué? Porque no hay un pensamiento diferente, porque eso es lo que quiere que pensemos. Por eso es que hay que pensar distinto. Porque son conformistas. Exactamente, eso es conformismo. Quieren una sociedad conformista, que se acostumbre y viva con lo que tiene, así como pasaba en la Edad Media. Confórmese con esto, que esto es lo que Dios manda y punto. El rey lo colocó Dios, el papa lo colocó Dios, y usted es un esclavo, usted tiene que obedecer y punto. Si se enfermaba era un castigo divino porque usted es un pecador y porque Dios lo castiga de esa manera. Esa fue la idea que colocaron en la Edad Media. ¿Para qué? Para que haya estancamiento cultural en el pueblo. Esas son las características que nosotros tenemos que mirar ahora. Hoy en día sí tenemos oportunidad de ir a una biblioteca. Tenemos la oportunidad de, ni siquiera de ir, podemos coger por el computador y visitar bibliotecas por Google o por cualquiera de estos y acceder. Pero la gente no quiere eso. La gente prefiere ver un programa de un reality, verse un partido de fútbol y estar pensando solo en eso, pero no piensa qué hay detrás. Y por eso se siguen las manipulaciones. Anteriormente estaba el Vaticano, hoy en día no solamente está el Vaticano, sino otros grupos de poder. Entonces, en el monasterio estaban los guardianes del saber, quienes eran los encargados de sacar las muestras culturales, pero todo con un pensamiento teocentrista. Dios en el centro y punto. Y pensar de otra manera era pecado.
Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? No, hay que sufrir en esta vida para poder tener la vida eterna. Entonces, entre más pobre, más arrancado, más sufrimiento tiene, le decían que más fácil iba a llegar al cielo. Entonces, cambiaron toda la cuestión religiosa para que la gente crea en algo mediante el sufrimiento. Cuando si usted va a la Biblia, la Biblia no le dice que usted sufra para que vaya al cielo. La Biblia no le dice eso se lo sacó el Vaticano para poder dominar. Pero eso no le dice la Biblia no le dice eso. La Biblia no le dice sufra lo indecible para que consiga la vida eterna y el cielo. No le dice eso. Pero eso fue una manipulación que hicieron en la Edad Media para poder dominar. Pero ya en el siglo XI ya comienza, ya hay mentes inquietas como Galileo Galilei, como filósofos que comienzan a ir en contra de Dios, en contra de la Iglesia, en contra del Vaticano, en contra de las monarquías, y comienzan lentamente este proceso. Ese siglo XI comienza a florecer y comienza a haber mejoras de todo tipo, no solamente en la parte del pensamiento, sino en la técnica, pero también comienza lo económico y lo político. ¿Por qué? Porque a medida que los bárbaros van dejando tranquila esa parte de Europa y se van extendiendo a otros pueblos, pues comienza el intercambio comercial y poco a poco a ir rotando el dinero. Y esto va a traer unas serias implicaciones en las transformaciones sociales, políticas y económicas. Cuando el dinero comienza a circular, va a surgir una nueva clase social, la de los comerciantes, que es la famosa burguesía. Esta burguesía es la que va poco a poco a hacer temblar a los reyes, a las monarquías. Entonces, ¿qué hacen? En una primera instancia se van a unir monarquía con los burgueses para tratar de sostenerse, pero esto lógicamente que no va a funcionar y los mismos burgueses van a organizar, como ya tienen el poder económico, pero les faltaba el poder político, pues entonces organizan la Revolución Francesa. Esta Revolución Francesa fue orquestada y organizada y detrás de la Revolución Francesa vienen las ideas liberales. Entonces, todo fue orquestado para generar un proceso de cambio para que caigan las monarquías y surjan los burgueses para poder gobernar. Esta es la característica. Entonces, comienza un nuevo signo de florecimiento y ese florecimiento va a ser económico. Ahora, otra de las cosas, nacen en esa época a nivel religioso, pues los franciscanos y los dominicos en la Edad Media. Entonces, los franciscanos, pues por este señor Francisco de Asís, que de ahí se torna el ejemplo, y los dominicos, que van a ser y que fueron después los que hacían las torturas en la Santa Inquisición, es la otra Profe, congregación profe, católica que surge. Cuéntame. profe. Mendicantes es porque viene también de mendigos y porque ahí surgieron las limosnas, ¿no? ¿Cómo? Repítame, por favor. Mendicantes, dice, nacen las órdenes mendicantes. Sí, De ahí ya viene la limosna, ¿no? De ahí viene de vivir ellos de las limosnas. correcto, porque Francisco de Asís pero fue un hombre rico italiano que se cansó de la riqueza porque eso no lo hacía feliz y él comenzó a tirar las cosas que el papá le había dado a la calle, a estar con la gente más humilde, los leprosos, los pobres, y así es como, y él a lo último termina mendigando un plato de comida como tal, viviendo a las afueras.
Y esa es una de las características de Francisco de Asís. Lo mismo pasa con los dominicos. Entonces, son, son influencias del pensamiento que Roma, específicamente el Vaticano, le hacía creer a la gente. Sea pobre, sufra para que tenga acceso al reino de los cielos. Y para eso estaban las órdenes para que sean el ícono, para que la gente crea que eso es así. Pero la Biblia no te dice eso. Es más, si usted va a ver, todo el cristianismo está basado en la religión judía. Y para los judíos, está en la misma, en el mismo Antiguo Testamento, que ellos le llaman la Torá, el progreso económico tiene que ir de igual manera que el progreso espiritual. Es una de las características que tienen los judíos. Por eso usted no va a ver un judío pobre, muy difícilmente, como tal, pero que ellos siempre van a estar en cuestiones de negocios, en cuestiones de esto, porque es una de las premisas de ellos. Es una característica, porque en la Biblia no está de que usted sea pobre. Que va a tener el reino de los cielos con la pobreza, como lo decía en la Edad Media el Vaticano. Eso no es así. Entonces, por eso es que usted tiene que mirar e ir a la fuente. Si el cristianismo, tanto el católico como las otras creencias cristianas, están basadas en el judaísmo, vaya hacia el judaísmo y usted va a encontrar ahí lo que realmente es. Entonces, nunca la pobreza va a ser el camino para llegar al reino de los cielos, como lo decía en la Edad Media. En los cielos. Profesor, pero la iglesia predicó eso, pero la iglesia, por lo que veo, tenía mucho dinero. Claro. Porque para hacer esas majestuosas catedrales que uno ve en Europa, como la de Notre Dame, sí, eso vale mucho dinero. Si hoy en día para reconstruir la que se quemó, parte de eso costó $7.000 millones, ¿cuánto le invirtieron en esa época que no había tanta maquinaria o no sé? Claro, entonces, es que cuando... O como otras, Jairo, que no han terminado, ¿no? Otras catedrales que no han terminado. Ahora, uno va al Vaticano y en el Vaticano todo es mármol. Ese lo sacaron ahí del Coliseo porque el Coliseo está lleno de mármol. Y todo ese mármol lo fue a dar ahí al Vaticano, a la iglesia, a la catedral. La Catedral de la Sagrada Familia en Madrid, ¿cuánto se lleva construyendo? Y todavía la están construyendo. Y no han terminado, ¿cierto? Es que se demora mucho. Imagine, Napoleón se dio el gusto de hacer una iglesia que es la del Sagrado Corazón, ¿cómo es que se llama? La de Saint Cor, algo así, bueno, la del Sagrado Corazón allá en honor a, pues, al agradecimiento que había ganado una guerra. Y esa iglesia es algo majestuoso. Sí. Entonces... Ahí es donde miramos, claro que Napoleón lo hizo por hacerlo, ¿no? Porque como tal, creyente como tal no era. Napoleón, un hombre muy, muy guerrero. Sí, asesino también. Sí, tremendo asesino fue Napoleón. Entonces, miramos nosotros... Saint Macri, la iglesia del Sagrado Corazón. Saint Macri. Sí, por ejemplo, en la Edad Media, los reyes cogen parte del dinero y comienzan a construir catedrales como la de Santa Sofía y todo esto, junto con el dinero del Vaticano, y lo que el pueblo pues daba en diezmos y todo eso en Europa, y después en los otros países, pues lógicamente que esto contribuyó para que se hicieran las grandes catedrales que se hicieron en Europa e impulsaron el cristianismo tal. Entonces, esta es una de las características que hay que analizar. El dinero para las grandes catedrales, pero el pueblo muriéndose de hambre. Eso era lo que pasaba también con los reyes. Los reyes en los grandes lujos y los nobles y el pueblo muriéndose de hambre en Europa. Todo ese tipo de situaciones fue
contrarrestada por el movimiento barroco, ¿no? El barroquismo va a cuestionar todo eso. O como también dicen del Vaticano en ese momento, ¿no, profe? Que el Claro, Vaticano tiene, si el Vaticano distribuyera sus bienes, no habría pobreza en el mundo. es que mira una de las cosas, el Vaticano ahora es un Estado y un Estado tiene que tener leyes, un ejército, y, un banco, o sea, su propio sistema económico. Si usted va a mirar, el Estado Vaticano tiene su propio ejército, que pertenece a la Guardia Suiza, en la cual ningún latino ni cualquier europeo puede pertenecer. Tiene que tener una cuestión de nobleza y una vaina toda ahí de eso. ¿Sí? Tiene que ser suizo Van y a haber negritos tampoco allá, me imagino. entonces esto tiene una cantidad de cosas ahí que es elitista y es la guardia que tiene el ejército que tiene el Vaticano. También tiene su propio banco, el Banco del Vaticano, que desde hace más de 20 años está envuelto en una cantidad de corrupción, que lo pueden ver, porque le ha lavado plata a la mafia italiana, desde Al Siciliana. Capone hasta los narcotraficantes eh, italianos, pero solamente a los italianos. Ellos no le van a lavar plata a cualquier narcotraficante de otro país, solo a la mafia italiana. Entonces, el Banco del Vaticano, eso no es nuevo, eso es algo que hace más de 20 años salió todo el informe de la corrupción del Banco del Vaticano. Fuera de eso, tienen sus leyes, las leyes que da el Vaticano y que se cumplen dentro del Estado Vaticano. Es el Estado más pequeño, pero es uno de los más poderosos a nivel económico. Sí hubo un papa que quiso cambiar todo eso. El Papa Juan Pablo I propuso vender el oro que tenía el Vaticano y crear en África empresas para generar empleo en el África y combatir el hambre en el África. A los 40 y pico de días de pontificado, lo asesinan. Creo que ustedes han escuchado hablar del Papa Juan Pablo I. Sí. Sí, que duró 8 días de papado. 40 y pico días, como 2 meses duró de Papa. Ah, 40 y pico días, sí. Sí. Pero según se dice, ese papa fue asesinado y tuvo que ver Él fue el, asesinado, a lo el asesinó, Camarlengo. una monja lo asesinó, pero hasta ahora no se sabe nada de la investigación de él. Eso está hermético. Está en Pero lo que sí se investigación. sabe y lo que sí salió a la luz pública era lo que él pensaba hacer, vender el oro y hacer empresas en el África para combatir el hambre en Angola, en todos estos países africanos. Era un papa de unas ideas mucho más humanas, por decirlo de alguna manera. Pensaba vender hasta el asiento papal, que, que es de oro, lo pensaba vender para eso. Pero entonces a él lo mataron. Esa es una de las características. Por eso hay que analizar qué hay detrás del Vaticano. Eso usted ya tiene Sí, que eso saber. hay una intriga bárbara. En todo lado hay corrupción. Recuerde que el catolicismo surgió en el 305 por Constantino, quien crea la Iglesia Católica y el papado para que el Imperio Romano siga. Recuerde eso. Y él coge todas las enseñanzas de Jesucristo y las de la Biblia y comienza a hacer modificaciones según lo que él pensaba y le convenía en su momento. Eso es lo que usted tiene que analizar. Por eso es importante que usted conozca la historia. Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Vamos con el siguiente. Espérenme, regreso al anterior porque no vimos algo.
No vimos la pirámide. Sí. Voy a ampliar esto acá. Ah, este era el sistema de gobierno, cómo estaba organizado en forma piramidal, como todo. ¿Cómo estaba organizado? Arriba aparece el rey. En el segundo aparece el clero y la alta nobleza. En la tercera Alto, escala, la pequeña nobleza. Y acá, en la última, los campesinos, los siervos y los vasallos. Esa es la famosa pirámide. Pero aquí, esta es la pirámide que muestran. Pero acá, el clero es el que aparece arriba del rey, legalmente, porque el rey es un títere. ¿Entendido? ¿Y qué dice estamentos ¿Cómo, privilegiados? Víctor? Dice estamentos, el corchete, privilegiados. No le escucho, hábleme más fuerte. Acérquese el micrófono. los estamentos privilegiados, parece que ¿Y dice abajo ahí. qué es? Estamentos. Estamentos. Sí, son estamentos privilegiados, correcto. Y abajo, Estamentos no no privilegiados. privilegiados. Y los Los, feudos, ¿dónde estaban? los privilegiados son los de arriba y los no privilegiados son los de abajo. En ¿Alguna la pequeña pregunta ahí? nobleza estaban en la pequeña o en la pequeña nobleza estaban los feudos. En la pequeña nobleza, no, el señor feudal estaba, es que esta es los estamentos que tienen mayor Ah, el influencia. gobierno. Entonces, estamentos privilegiados, rey, alto clero y alta nobleza. Esos son los privilegiados. Rey, alto clero y alta nobleza. Cuando se dice de alto clero, el papa, los obispos y arzobispos. Son los tres, porque el sacerdote de pueblo, ese nada que ver. ¿Entendido? Bajo clero. Eso sigue igual. En la actualidad es igual. La iglesia es muy elitista. Abajo, bajo clero y pequeña nobleza. Pero estos también a su manera tienen algo de privilegio. Los que no tienen privilegio son los siervos y los campesinos y los vasallos, ¿no? No tienen nada, nada nada de privilegio. Acá en Colombia, ¿qué cardenal ha sido que no haya sido blanco? El cardenal no Que no hace, haya sido. Sí, sí, que no sea de blanco, que no sea. eh, pues como antes a los negros les prohibían ser sacerdotes, pues por eso, sí, sí, el más negrito que ha habido en Colombia fue Concha Córdoba. mm, ahí sí, esa sí no sé quién es que fue el más negrito. Concha Córdoba, el Concha cardenal Córdoba. Concha Córdoba. Sí, No, ese fue por allá por la época de Camilo Torres, ya, por los 60, por por los los, 60. por los 60. Sí. Sí, ¿verdad? ¿No? No hay tanto de No, nunca ha raza habido. negra, ¿no? Ese fue el más oscurito que hubo. Ese fue el más oscurito que hubo. Sí, 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 en el libro de Camilo Torres dice así, dice como el más negrito, el más oscurecido. Sí, porque pues siempre la raza negra fue discriminada, ¿no? Y lógicamente que la iglesia ha sido lo más discriminatorio que ha habido en ese aspecto. Hoy en día, pues, un poquito hacia afuera ha cambiado, pero hacia adentro sigue igual. Bueno, vamos entonces con la alta Edad Media en Europa Occidental. Periodo de la historia entre los siglos V y XV. Ahora, se caracteriza por ser un mundo ruralizado, expansión agraria y crisis agraria. Pero también se caracteriza la Alta Edad Media por oleadas de invasiones y por inseguridad. Entonces vamos a mirar esto.
Cuando se ruralizó, se distinguen dos etapas, la crisis agraria y la expansión agraria. En la crisis agraria, que se da entre los siglos V al IX, comienza la disminución de la población, abandono de las tierras de cultivo, crisis agraria. Pero posteriormente se va a dar expansión agraria. ¿Por qué? Porque se aumenta la población, hay nuevas tierras y se mejoran las técnicas agrícolas. Pero también se caracteriza por lo siguiente: invasiones de pueblos como los germánicos, los musulmanes y los vikingos. Estos pueblos que van a invadir van a hacer que la gente huya de las ciudades y se vayan al campo, lo que va a fomentar más el feudalismo. Esto también trae consigo inseguridad, porque estos pueblos pues van a llegar a las ciudades, van a atracar, etcétera, etcétera. Esta inseguridad va a generar unas relaciones de dependencia personal. ¿Entre quiénes? Entre los señores que ofrecen protección, como es el rey o el señor feudal, y los vasallos. Eso hace que aparezcan entonces las dos relaciones, y con esas dos relaciones de protección y servicio, pues se va a dar la aparición del sistema feudal. Entonces, en el sistema feudal se va a dar prácticamente todo lo agrario. Se abandonan las urbes o las ciudades y se va al campo. Esa es una de las características de este periodo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, No, profe. señor. Bueno, ¿quién me lee el románico? ¿Qué elementos lo hicieron posible? ¿Por qué se caracterizó? ¿Por qué se caracterizó? Ajá. El arte románico representa el concepto de la unidad espiritual de Europa. Se le considera el primer estilo internacional de la cultura de Occidente. Surge en Europa en el siglo XI y se extiende hasta el XII. Las primeras construcciones se hicieron en Lombardía, Borgoña y Normandía. Desde allí se difundió por toda Europa debido a la expansión de las órdenes religiosas, Cluny y Cister, que se imponen en sus monasterios las mismas soluciones. Ok, aquí aparece ya lo que es el arte románico. Ese arte románico va a representar la unidad espiritual de Europa. Entonces aquí vemos cómo se va a unir mediante el arte un pensamiento, una cultura europea. Y por eso se le considera como el primer estilo internacional de la cultura occidental de Europa. Va a surgir entre el siglo XI y se extiende hasta el siglo XII. Entonces, las primeras construcciones que se hacen en Lombardía, Borgoña, Normandía, y desde allí se difundió a toda Europa. ¿Debido a qué? A que pues, se comienzan a expandir órdenes religiosas, y estas órdenes religiosas van a llevar consigo este pensamiento. ¿Hasta aquí está claro? Y ahí vienen las expresiones arquitectónicas. Correcto. Entonces, el arte románico es el primer arte que se da para mirar la expansión y el pensamiento de Europa. Ahora viene la arquitectura. Don Luis, léame lo de la arquitectura, por favor. Don Luis, Se perdió. ¿qué se hizo Don Luis? ¿Se fue? Se perdió. Don Víctor, continúe Don usted. Luis. Bueno, la arquitectura.
Durante el siglo X, una serie de crisis, invasiones y epidemias habían generado un clima de angustia que posibilitó el triunfo de la profecía del Apocalipsis. Pero pasado el año 1000 va a dominar un sentimiento de piedad y de exaltación de la fe, que se expresará mediante una intensa renovación del arte religioso, aunque pervivirá cierto desasosiego, como se puede apreciar en algunos de los temas más característicos del arte románico, la abundancia de monstruos y visiones infernales, y en la insistencia de colocar el juicio final a la entrada de los templos. Aleja, ¿cómo hago para mandar esto? Bueno, entonces aquí miramos que para que se dé el desarrollo arquitectónico en Europa, pues primero que tuvo una serie de ser una serie de crisis en el siglo X. Estas crisis pues fueron las invasiones de los distintos pueblos, tanto los germánicos como, bueno, todos estos pueblos que llegaron ahí, los visigodos, los árabes, etc. Pero junto con eso también van a llegar epidemias. Estas dos situaciones de inseguridad dadas por las invasiones de los diferentes pueblos y las epidemias van a crear un clima de angustia en Europa. Entonces la gente comienza a tener miedo y la Iglesia Católica comienza como se dice, a decir que se acercaba el fin del mundo. Entonces que tenían que entregar sus riquezas porque entonces se iban a ir al infierno con riquezas y todo. ¿Pero por qué? Porque este es el momento que la Iglesia Católica ve la oportunidad de hacerse a más riquezas, metiéndole el miedo a la gente. Pero pasando el año 1000 va a dominar un sentimiento de piedad y exaltación de la fe, que se expresa mediante una intensa renovación del arte religioso. Entonces el arte comienza a hacer una manifestación de la fe, específicamente en la arquitectura. Entonces se comienza a mirar todas estas catedrales y todo este arte arquitectónico como un símbolo de la renovación de la fe y como una renovación en el arte religioso. Pero esto no solamente va a quedar ahí, sino que va a llegar hasta nuestros días. Pero también dentro de esta sociedad va a haber un desasosiego. Y eso lo miramos nosotros cuando se miran temas en el arte románico. Por ejemplo, cuando usted ve en el arte románico la apariencia de monstruos, visiones infernales y todo lo que tiene que ver con el juicio final, pues propio de esta época, pues lo que hace es mostrar el temor en que estaba la sociedad en su momento. Comienza la decadencia de la Iglesia Católica en la etapa anterior que se vio detenida, cobrando una nueva fuerza la institución y el papado, y renaciendo la vida monástica, o sea, los monasterios. Y estos monasterios se convierten en centros de poder y de cultura, sobre todo en San Benito, la regla de San Benito, con centro Cluny en Borgoña, que se impulsó por toda Europa y tuvo un destacado papel en la reforma eclesiástica, en el fomento de peregrinaciones y en la construcción de abadías, a través de las cuales se difundió el románico por toda la cristiandad. Esta es una muestra de la puerta románica con arco de medio punto de la Catedral de Valencia. Si alcanzan a mirar cómo es el arte románico en la arquitectura y cómo se alcanza a mirar no solamente lo que la sociedad miren la puerta grande, pero miren que la puerta está hacia el medio. ¿Qué quiere decir? De que partir hacia el medio para poder de que se entre. Sencillamente eso quiere decir de que el ser humano puede entrar, pero no puede llegar a la divinidad, sino tiene sufrimiento. Eso es lo que significan estas puertas así. Por eso es que en la Edad Media las puertas eran estrechas, eran bajitas. ¿Qué significaba? De que usted tenía que agacharse obedeciendo
a Dios, al rey y al papa y sufrir para poder tener una vida eterna o estar en el cielo. Esas eran las características. Pero también este arte romano, románico, nos da a entender cómo estaba el pueblo con su forma de pensar, que estaba angustiado. Eso refleja el arte como tal. Cuando se difunde el arte románico, va a jugar un papel importante las peregrinaciones. Las peregrinaciones a Tierra Santa, o a Roma, o a Santiago de Compostela, que eso sigue hasta ahora. Hasta ahora, por ejemplo, los europeos, llegar a la ruta de Santiago de Compostela es algo que todavía se ve. Y llegan allá a Santiago de Compostela y esa es una de las características. Entonces, la iglesia hace eso, esas peregrinaciones, pero esas peregrinaciones las hace no solamente por fe, sino también que las hace por una cuestión económica. Porque imagínense, viajar hasta Tierra Santa, pues, o de cualquier país de Europa a Roma, pues también tiene que tener una buena suma de dinero. Eso es como los islámicos, ¿cómo se llaman? Los de por allá que tienen que ir a la Meca una sola vez en la vida. Parecido. La Meca y Medina. Ah, la Meca y Medina, correcto. Bueno, entonces, el camino para llegar a estos sitios, tanto a Roma como a Santiago de Compostela o a Tierra Santa, era considerado un arte, el arte de los peregrinos. Ahora, esto también tiene que ver con la forma teocentrista como la sociedad pensaba en su momento. Pero la iglesia utilizaba eso ¿para qué? Para negocio de turismo. Ahora, el románico se considera también como una forma de manifestación artística de la sociedad feudal, porque es propio de esa época. Y no solamente de un arte monástico, de monasterios, sino también que tiene que ver con la aristocracia. ¿Por qué? Porque al mostrar o al exhibir el poder mediante el arte, la nobleza comienza a mirar cómo construir sus castillos, cómo mejorarlos y cómo meter sus obras de arte en esos castillos, tanto en las abades o también los obispos también mostraban su autoridad en las catedrales y en los monasterios, exhibiendo todo ese arte. Esos monumentos en honor a Dios, a Cristo triunfante y a la Virgen entronizada, semejantes a castillos de Dios por su apariencia de fortaleza. Entonces, los castillos de los reyes tenían esa característica. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? No, creo que no. Vamos con la escultura. Don Luis, usted que estuvo en Europa, ¿sí Sí, profe. notó esa parte del arte románico allá en las catedrales? Sí, sí, no estuve en Valencia, pero sí vi ese tipo de entradas que no es precisamente de esa iglesia, sino que hay varias iglesias con ese tipo de entrada. De hecho, que en Roma, que es quizá una de las ciudades que más iglesias tiene, allá en cada cuadra hay una iglesia. Hay una iglesia que tiene ese tipo de entrada. También miró la exageración en los adornos. Es algo impresionante. Por eso es lo que digo yo, que había mucho dinero para meterle a las iglesias, porque todas las iglesias tienen obras de arte, cuadros, pinturas y esculturas en piedra.
Entonces ve uno que había mucha plata para meterle a eso. Y como que los artistas, para ellos era muy importante dejar su obra, su legado en una iglesia, porque se Claro, esmeraron. Quizás ellos no cobraban o no sé, pero no sé, no creo que haya artistas de la época que se enriquecieron, sino que dejaron pues esas obras en las iglesias que hoy en día pues valen mucho dinero. esas obras que dejaron en las iglesias, como la iglesia era prácticamente la publicidad de la época, porque todos iban a la misa, todos miraban, entonces pues ya se antojaban de un cuadro, ya iban, o sea, es la forma de adquirir la propaganda de la época del Publicidad. trabajo que hacían. Era la manera de hacer público sus obras de arte, ¿no? Como un museo. Correcto. Doña Nelly, vamos con la escultura. La escultura. Doña Nelly. Los antecedentes, los antecedentes de la escultura romántica, Románica. románica, los encontramos en la herencia grecolatina. Páreme ahí. Páreme ahí un momentico. ¿Qué entienden ustedes por herencia grecolatina? Era de Grecia y el latín, de Grecia. De Grecia y qué más. Italiana también. Italiana, sí. De Grecia y Roma. Ah, En Grecia esa y Roma. época no estaba Italia todavía, sino que se llamaba Roma. Entonces, cuando vemos la escultura y el arte románico es una herencia del arte griego y el arte romano, y se conjugan los dos en la Edad Media y surge el arte románico como tal. Entonces, la herencia cultural, artística, lingüística, política, filosófica, teológica de los griegos va a influir en Roma, en lo militar, en lo político, en lo económico, en lo artístico, en lo lingüístico, en las formas de gobierno, en la filosofía, en todo. Y posteriormente va a influir en todo el mundo. Por eso es que Grecia es la cuna de la civilización de la humanidad. Entonces, algo que tenemos que mirar nosotros es todo lo griego, que se llama también lo clásico, el clasicismo griego, y ese clasicismo griego, cómo influyó en el pensamiento. Por ejemplo, para que Roma haya sido el imperio más cruel y más sanguinario y haya tenido el mejor ejército del mundo, no fue solamente porque sí, fue por una herencia de los griegos. Recordemos que los griegos estaba la ciudad de Esparta y Atenas. Esparta era un estado totalitario y militarista donde se educaba para el arte de la guerra. Eso era Esparta. Y Atenas, una ciudad donde se educaba para la ciencia, la cultura, el arte y la filosofía. Y se educaba desde pequeño. Entonces, cuando Roma se asume como imperio y cae el imperio griego y surge el romano, pues Roma va a heredar todo ese pensamiento, incluido el arte de la guerra. Por eso es que Roma va a perfeccionar su parte bélica. Esto es lo que tenemos que analizar. Y los griegos, pues lógicamente que van a influir en la política, en la filosofía, en la literatura, en la poesía, en las formas de gobierno que vienen desde los filósofos con los 7 sabios de Grecia. Entonces, las matemáticas que surgen en Grecia, la astronomía, todo lo que nosotros conocemos como ciencia va a surgir de los antiguos griegos, las formas de gobierno, la construcción de las ciudades, la forma de las polis, como le llamaban ellos, las ciudades-estado. Entonces, todo esto va a influir en Roma y Roma poco a poco va a extender todo esto.
Entonces lo mismo pasó aquí en la escultura. Esta escultura en el arte románico tiene herencia grecolatina. Y esa herencia grecolatina es la unión entre Grecia y Roma. Todas esas manifestaciones artísticas, culturales, lingüísticas, políticas, económicas, filosóficas, todo eso va a estar representado en la riqueza artística. Por eso es que el arte es una de las mayores expresiones del ser humano. Cuando usted mira una obra de arte o cuando usted mira un libro y se toma el trabajo de leerlo, va a encontrar detrás de sí un verdadero mensaje. Si usted va a leer, por ejemplo, un libro de la Edad Media, un libro de la antigua Grecia, va a encontrar los mensajes ahí implícitos. Y si va a mirar un libro de acá, del siglo XX, va a analizar también los contextos en los cuales está. Entonces, todo tiene que ver. Si va a mirar la pintura, la escultura de estas mismas épocas, va a mirarse una relación también entre literatura, lenguaje y arte y literatura. Por eso es que el arte tiene mucho que ver con la literatura, porque es una forma. El artista no es artista porque sí. El artista muestra una realidad. Entonces el arte es una manifestación de la realidad y esa realidad está implícita en el ser humano. Esa es una de las características, pero a veces nosotros no miramos una obra de arte, ni qué nos quiere decir el artista, ni por qué el artista degrada sus colores, qué quiere decir esa degradación de color, las pinceladas, todo eso. No solamente me dice la parte psíquica del artista, sino también sus pensamientos, sus críticas, todo. Y en los libros, los escritores, en la forma como escribe, desnuda su alma. O sea, detrás de las palabras está el verdadero mensaje del escritor y se puede analizar, esto se le llama crítica literaria, la personalidad del escritor. ¿Qué oculta ese escritor? Sus miedos, sus fobias, sus angustias, sus sinsabores, sus pasiones, sus miedos, todo está en sus obras literarias. Si usted va a analizar a Gabo, va a encontrar que detrás de las obras se esconde el verdadero Gabo, que mucha gente no conoció, el hombre irreverente, el hombre tímido, el hombre que le gustaba el jolgorio, el hombre que le gustaba mucho la parte bohemia, el hombre infiel, porque así fue García Márquez. En su obra literaria, en sus obras literarias se encuentra eso, pero él tuvo una sola mujer quien él amó, pero él fue muy infiel. Eso se nota en sus obras literarias. Esas son las características que toca analizar y que usted tiene que empezar a mirar dentro de la literatura. Bueno, siga, doña Nelly. Dice Herente, los antecedentes de la estructura de la escultura románica los encontramos en la herencia grecolatina, mediatizada por la espiritualidad cristiana, hieratismo, simbolismo y carácter sobrenatural. Y en la escritura tardorromana y los sarcófagos paleocristianos que aportaron rasgos formales e iconografía. En el románico, lo que interesa es el aspecto intelectual, el mensaje y no el naturalismo, no la representación fiel de la realidad. Por esto, las figuras son sencillas, de relieve muy plano, con los ropajes ajustados al cuerpo y con los pliegues sencillos y paralelos desproporcionados. Siga. Sin volumen, yuxtapuestas, sin perspectiva, sin ambiente ni fondos, sin expresión hierática, sin expresión,
sin las distintas figuras de las escenas entre sí y con jerarquización arquitectónica. La función de la subió un poco, profesor. Ahí. Por este motivo, sí, señor, gracias. Por este motivo está supeditada a la arquitectura. En este sentido cumple la ley del marco, teniéndose que adoptar las figuras a la estructura arquitectónica. La finalidad es didáctica. ¿Cuál es la iconografía propia del románico? Bueno, entonces ya continuamos con eso. Vamos a explicar esta parte. Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que busca el arte románico y específicamente con las esculturas románicas? Lo que busca prácticamente es denotar un aspecto intelectual, el mensaje, y tanto hablar las cosas no tan natural ni fiel de la realidad, sino como una forma de un plano como muy artificioso. Entonces, tratar como de evadir ciertas formas de la realidad y por eso yuxtapone. Yuxtaponer es poner algo encima de, al lado de. Entonces, Sobreponer. se yuxtapone. Si usted mira la figura aquí están las figuras aquí, pero no hay una representación como en realidad, de una realidad clara. No quiere una representación fiel de la realidad. Más que todo es como una evasión. Las expresiones hieréticas sin expresar nada, sin movimiento. ¿Por qué? Porque en la Edad Media se trataba de eso, de no expresar, de no decir, de callar, de aguantar. Esa es una de las características. Cosa muy diferente al Renacimiento, que el hombre ya se desnudo, se expresa, el cuerpo humano desnudo, ya es totalmente distinta, porque ya la mentalidad cambia y se expresa, pero en cambio en la Edad Media no. ¿La función cuál es? Es decorar los templos. Entonces, cuando se decoran los templos, esto es algo para darle una belleza arquitectónica a un lugar. La finalidad de todo eso es enseñanza, o sea, didáctica. Esa es la finalidad, enseñar. ¿Qué se enseña en esa época? A que todo el mundo tenga que estar supeditado, callado, obediente. Esa era una de las características de la Edad Media. Continúe, doña Nelly. ¿Cuál es la iconografía propia del románico? Aunque podemos encontrar otros, los dos temas más repetidos y más característicos del estilo son el Pantocrator, todopoderoso, Cristo en majestad con el tetramorfos, los símbolos de los 4 evangelistas, San Mateo como un hombre o ángel, San Juan como un águila, San Marcos como un león y San Lucas como un toro, contemplados por los 24 ancianos del Apocalipsis. Por favor, sube la página, profesor, para continuar la lectura. Bueno, aquí hay que mirar, antes de subirlo, de que ellos siempre mediante iconos expresaron prácticamente la realidad, pero solamente para el que sepa interpretarlo. Así como a San Juan lo hicieron como un águila, mucha gente ni sabe eso. Asimismo, lo hicieron ellos con los templarios, lo hicieron con los mensajes ocultos. Por eso es que dentro de las iglesias en Europa se encuentran mensajes ocultos de la época que ellos no querían, que ellos querían ocultar.
Solamente las personas que pueden identificar el significado de cada uno podrá descifrar los significados. Esa es la tarea en la cual hay muchos que están en función de tratar de identificar los significados que tienen las catedrales reales y que querían dar a entender a la humanidad. Siga, doña Nelly. Profesor, ¿qué era el pantocrator? ¿Qué era o qué es el pantocrator? El pantocrator. Donde colocan al Todopoderoso, o sea, al Padre Eterno, y a Cristo como con majestad en los tetramorfos, con mono, di, tri, penta, hepta, tetra. Tetra es de cuántas formas? Mono es una, di dos. 4. Tetra. Más de 3. 4. 4. Tetra 4. 4. Entonces, tetra es 4. Entonces, los símbolos que colocan son tetramorfos. Esos símbolos tetramorfos tienen un significado, que eso es lo que ustedes tienen que mirar cuando vayan a una iglesia, no solamente aquí, pero más que todo en Europa, el que tenga la oportunidad de ir para allá, e identificar cómo es que está mirando la realidad, qué es lo que significa cada una de esas imágenes que aparecen ahí. Y eso es lo que muchos de pronto no le ponen cuidado. ¿Qué significa eso? ¿Hasta aquí está claro? Sí, señor. Está claro, profe. Bueno, entonces, antes de continuar, voy a mirar aquí quién me escribió. Andrea me ha escrito esto. Dice, estaba viendo el arte románico muy visto en México, más exactamente en Guadalajara. Sí, Andrea, ¿por qué creen que en México ese arte, en México, específicamente en Guadalajara, ese arte románico llega a México? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Con el arte románico, con la llegada de los españoles. Más durito, que no le escucho bien. Con la llegada de los españoles. Con la llegada de los españoles. ¿Y cuál era la intención? ¿Cuál era la intención del Evangelizar. evangelizar? Pero además de evangelizar, ¿cuál era la intención de ellos? Dominar. Dominar. Entonces, una de las Esclavizar. características de eso era dominar. A la pregunta que me hace doña Nelly me pregunta también por esta palabra. Ya la vamos a mirar aquí. El pantocrator. Imagen de Cristo sentado en su trono con la mano derecha en actitud de bendecir y sostenido en la mano izquierda el libro de Evangelio. Esa es la figura pantocrator. ¿Entendido? Es una representación de Dios Todopoderoso típica del arte bizantino y románico. Aparece majestático con la mano derecha, levantada para impartir la bendición y portando en la izquierda los evangelios de la sola sagrada. Gracias. Perfecto. Sí, señor. Muchas gracias por la explicación. Y profe, tetramorfo, representación de los 4 evangelios. Exactamente, los 4 evangelios que son San Mateo, Lucas, San Marcos, San Juan. San Marcos de León. y San Juan. y San Juan. Exactamente. Los 4 evangelios tienen una relación no solamente con la parte teológica, también tienen origen con los 4 principios fundamentales de la naturaleza.
aire, Agua. agua, fuego, tierra. Entonces, los cuatro tienen relación con lo que los filósofos griegos plantearon y tienen relación con los cuatro evangelios y su contenido es muy amplio, ese contenido, porque no solamente está en la parte de la Biblia teológica, sino que también está cómo está compuesto el ser. Aquí ya entra en la parte ontológica y eso ya es filosofía. La ontología es el tratado del ser y su composición. Entonces, lo que el ser es y no es. Entonces, el ser es, pero debe llegar a ser. Entonces, ahí es donde entra la parte del ser, los cuatro evangelios. Y si usted va a ver en las catedrales, mire que eso se encuentra aún en las catedrales en Latinoamérica. Los cuatro evangelios, y no están precisamente como cuadros, sino que se encuentran en la cúpula y tienen una relación. La cúpula, que es el círculo, que es un semicírculo prácticamente, que es circular, donde está se me olvidó el nombre de la iglesia, la parte circular de la iglesia. Entonces, en esta parte circular va a estar, porque el círculo hace representación al universo, al planeta, al cosmos. Las cúpulas de Entonces se une la parte teológica, la parte filosófica y la parte de la astronomía. Por eso es que el conocimiento abre las puertas del ser. Cuando usted va a mirar ya una catedral, ya no va a entrar solamente a mirar la catedral y a rezar un Padre Nuestro y ya. Ya usted va a mirar cuáles son las figuras que hay ahí. ¿Por qué están las cuatro figuras? ¿Qué tienen que ver las cuatro figuras con la filosofía, con la teología, con la metafísica? ¿Qué tiene que ver eso con el ser? Y si usted tiene la oportunidad de estar en Europa, como estuvo don Luis, mirar cada rasgo, porque en las catedrales dejaron grandes claves y grandes mensajes que la humanidad todavía no ha podido descifrar. Y eso viene desde los templarios. Todo eso es un proceso para que usted comience a mirar ya con otros ojos. Solamente le digo que detrás de las obras de arte, detrás de los libros, detrás de la arquitectura, se esconde el verdadero mensaje. Solamente el verdadero lector es capaz de descifrar el mensaje oculto que hay detrás de ello. El que no lo lee de manera literal o lo mira de forma literal. Eso es como si usted ve a Mafalda. Cualquiera ve Mafalda y se ríe. Pero, ¿qué enseñanza hay que encontrar detrás? su filosofía. Tiene un significado más profundo. Exacto. Hay que buscar su filosofía, sí. Es filosofía, tiene un significado más profundo y busca una crítica al ser humano, una crítica a los estados, una crítica a la sociedad, una crítica a la cultura. Y eso es lo que está mirando. Me gustó lo de Andrea, que Andrea se puso a indagar sobre el arte románico. Felicitaciones, Andrea. No, profe, siempre soy un poco curiosa con respecto a toda esa información. Me gusta estar a toda hora mirando eso. Estaba aquí diciéndole acá a mi esposo, dice, tengo ganas de escribir un libro, pero es que si escribo el libro y después me descubren. No, se atrasa en la clase. ¿Cómo les ha parecido la clase?
Sí, muy interesante. Bien, Pues, profe. Bastante interesante, eso es bastante cultura, interesante. Mucha Instructiva. cultura, sí, la profe. cultura. Sí, busca es que, exactamente, porque todo esto le salen los textos de prueba saber. Entonces, Sí, señor. esto toca, o sea, les estoy explicando acá, pero después usted me va a hacer trabajos de esto con prueba saber. Me va a tocar hacer otro viaje a Europa porque allá como que perdí el tiempo en la entrada ya, profesor. Fui a ver simplemente las esculturas, pero no la interpretar el arte, el porqué de las cosas. No, Jairo, dicen que haber viajado es haber hecho un semestre de universidad. Pues, Sí, Y don Jairo, usted tuvo la oportunidad de ir, interesante, pues en esa época pues no podía hacer el análisis como tal, pero por lo menos tuvo la oportunidad de ver, ya usted mirarlas acá, los significados y todo eso. Pero pues fue por claro, ahora. aquí se complementa con lo que estamos viendo y lo que ya vi. De eso hice, tengo del viaje como 1500 fotografías de iglesias y de todo eso. ¿En qué países estuvo, don Luis? Estuve en Francia, en Italia, en Grecia, en Alemania, en Bélgica, República Checa, que estuve en Praga, estuve media Europa, conoció media Europa. así, pues sí, que estuve en Roma, estuve en París, estuve en Atenas, Oh, estuve en Santorini, que es parte de Atenas, Ok. de Grecia. Eso es lo bueno que deja de ser marino. No, un paseíto que hice en el año 2017, a mitad de año, que llevó el hijo allá. Lo que le falta a uno es tiempo para poder ver mucho. Yo creo que 25 días pues es poco para lo que hay que ver. Es 25 una días. vista muy superficial, pero es muy enriquecedora. En la última iglesia que estuve, porque pensé que eso era donde iba a quedar más impactado allá en el Vaticano, pero fue una visita como de media hora, una hora, y poder eso se verlo. necesitan varios días para visitarla, ¿no? Sí, sobre todo en Roma, como yo le decía, Roma es impresionante la cantidad de iglesias que hay. En París también hay muchas iglesias, universidades, museo del Louvre, que es muy grande, eso es más grande que el Parque El Salitre, que el Parque Simón Bolívar, Pues, lo que es el Bueno, mundo. profe, una, lo dejaremos, ¿cómo, don Víctor? lo abandonaremos, lo dejaremos, lo abandonaremos. Para graduarnos podemos hacer un viajecito allá. Invitamos al profesor allá para que nos explique allá. Ah, pues, No, sería bueno acá, Un- sería un via- bueno ir a la catedral, acá a la catedral y hacerle un estudio de todas las obras que tiene. claro. es que sería interesante, o sea, tener la oportunidad de viajar allá, sería interesante no solamente por su historia, sino mirar la parte cultural, el pensamiento, su arte. Por ejemplo, usted que estuvo en Francia, si, mira, si fue por la calle donde todo es una muestra de arte, don Luis. Sí, en el barrio latino, precisamente hay un barrio latino, en las calles se encuentra uno pintores, hay universidades, es como el centro de la cultura. Y uno Exacto. cree que es porque se llama el barrio latino. Es donde me imagino que es la cuna del saber. Eso es muy interesante por allá porque exactamente, Ahí tengo las, dígame, Señora, ¿tiene que? Ah, bueno. Fue Bueno, algo que se le profe, escapó. Andrea, ¿qué dijo? lo dejaremos, profe, porque tenemos clase. Lo dejaremos porque tenemos clase de de, las Sí, no, de TIC. las TIC. sí, Ah, ¿tienen clase de TIC ahorita? Y Sí, ahorita señor. está el sí, profesor profe. allá. Bueno, entonces, eh, ¿Cómo podemos acceder a este tema que estábamos leyendo, profesor? ya se lo voy a Está interesante. ya les comparto el enlace, se lo voy a compartir Sí, por Zoom para que ustedes de una vez entren, ¿listo? bueno, Listo, profesor, profesor. perfecto. Muchas gracias, porque está muy interesante la lectura. Lástima que el tiempo sea tan corto. Sí.
para cuando estemos en Europa. Claro, hay que ir, profesor, nos demos un pasito ahí poder. Miren, a ver, ya nos Profesor, mandé el si nos enlace. Está en el ahí nos enlace. explicaría bien. Ahí ¿Cómo? llegó, profe, ya llegó. Ya llegó, profe. Gracias, profe. Andrea, muy bien su aporte y lo que tiene en mente me parece interesante, así que comience, como se dice, a darle la idea a todo eso para que lo vaya cristalizando. Sí, 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 hace como unos Después, meses para después acá hablamos tengo de esa eso idea. para que Ujú. usted lo vaya, le voy a dar unas indicaciones, ¿listo? Ah, listo, profe. Muchas gracias. Me interesa bastante. Muchas Bueno, entonces, gracias. esta ha sido una parte de la clase, pues como un pequeño viaje histórico cultural, nos falta todavía. Lo pueden seguir viendo y en la próxima clase retomamos. eh, y voy a hacerles una prueba a saber con las lecturas que aparecen ahí. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, Gracias, profe. Ya nos está escribiendo el profesor de las TIC. Bueno, hasta mañana, profe. Bueno, profe, hasta mañana. Hasta mañana, Bien, profesor. profe, Muchas gracias. hasta mañana, que esté muy bien. Nos vemos el Descanse. sábado de 12 El a 2. sábado. Vale, Listo, profe. Sí, señor. Bueno. Muchas gracias. Bueno, feliz tarde. Bendiciones. Gracias, profesor. Lo mismo. Chao. chao, profesor. Gracias. Saludos, Luis. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Buena tarde y que se nos vuelva a dar el viaje a Europa, ¿no? Vale, profesor, hay que hacerlo. ¿Cuánto se le fue en ese trayecto por allá? Por ahí se gasta uno como unos 12 millones de pesos entre pasajes y hotel y toda esa cosa, más o menos como unos 10, 12 millones por persona. Interesante. Entonces, don Sí, Luis, en grupo familiar sale más barato. claro, Sí, porque se queda uno, no se va a caer solo en un apartamento, sino se puede uno quedar, hay que aprovechar esos apartamentos que arriendan para no pagar hoteles. claro, esa es la otra. Don Luis, entonces Sí, lo dejo y que le vaya bien a clase de TIC. gracias, profesor. Ahí estamos hablando a ver qué me Estamos ocurre hablando. hacer. Cualquier cosa ya le Buenas contacto. tardes. Me avisa si le abre o no le abre el enlace. Listo, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, feliz tarde.